Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, muy agradecidos por su interés y por su asistencia virtual. Yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que viene realizándose desde 2005. Los invito, como siempre, a revisar el valioso acervo de audios, vídeos, PowerPoints de más de 300 conferencias desde 2005, con una multiplicidad de temas. Todos estos están disponibles para investigaciones, estudios, cursos, clases, ¿no? Sobre cantidad de temas empresariales, culturales, estadísticas, secretarios, subsecretarios, embajadores y una cantidad de participantes en el ciclo de conferencias. Les recuerdo también tendremos en una semana, usualmente hacemos cada 2 semanas el ciclo de conferencias, pero tendremos la próxima semana también la conferencia de la doctora Rosario Santagadea de Perú sobre el tema de la relación entre Perú y China. Es la directora del Centro de Estudios ahí sobre Asia-Pacífico y China en Perú, ¿no? De igual forma, los invito mucho también a revisar el portal del Sechimex. Yo les recuerdo, estamos ahí haciendo un esfuerzo importante estadístico, por ejemplo, ¿no? Podrán encontrar las estadísticas fuente México, China, Estados Unidos de comercio, importaciones, exportaciones, entre otras, y recientemente también sobre temas arancelarios y costos de transportes. Me parece que una muy valiosa fuente para todos los interesados en temas de comercio exterior y la relación de China con México y América Latina. El día de hoy, pues estamos y estoy muy contento de poderle dar la bienvenida y darle un muy querido saludo y abrazo a Salvador Suárez Aizar. Yo les recuerdo, Salvador es licenciado en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey, originario de Colima. Es socio de la empresa G Perspectives, que promueve la inversión extranjera directa de Asia a México, entre otros temas. Él fue encargado de asuntos bilaterales en la Embajada de México en China durante 2013-2015 y fungió también como director de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del COMSE, ¿no? Durante 2009-2013 y participó en el programa de formación de negocios México-China ya hace algún tiempo, organizado por la AMSDE, lo cual me reitera la importancia de estos esfuerzos de largo plazo que se llevan a cabo por instituciones públicas, privadas y académicas. Y bueno, no puedo más que reiterar mi amistad y una cantidad de lindos e importantes encuentros en China, en Sanlitun, me acuerdo, y en Wangfujing, de tener comidas, encuentros personales con Salvador, pero también desde antes de su estancia en China, ¿no? Entonces, muchas gracias, Salvador, de nuevo, por tu tiempo. Encantado de tenerte con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Agradezco la invitación de parte de usted, doctor Enrique Dussel. Como usted sabe exactamente, tenemos una amistad muy estrecha y nos une algo importante, que es el tema de las relaciones bilaterales entre México y China. Lo vemos tanto usted como nosotros y tantos jóvenes que participamos en este programa de negocios y también que hemos tenido la oportunidad de vivir en China, de viajar a China o en su caso estudiar el idioma aquí en México. Somos quienes tenemos que impulsar esta relación para beneficio de nuestro país, para el beneficio de México.
Tengo una presentación que en este momento les voy a mostrar sobre esas oportunidades y cómo nosotros visualizamos en nuestra empresa esa cooperación. China-México, negocios y cooperación práctica a nivel local, que creo que es lo interesante. Práctica, tenemos que ser pragmáticos como lo son los chinos, como lo son varios de los países asiáticos, pero bajar esa información no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, estatal, municipal. Voy a iniciar con esta presentación. Nosotros en nuestra empresa G-Perspective es lo que estamos promoviendo. Esta empresa se fundó en 2012, en su momento veíamos otros temas, pero en 2017 yo me incorporo y lo que estoy haciendo en esta empresa familiar, que en un momento dado mi hermano era el que la manejaba, es darle un giro hacia los temas de China. Anteriormente veíamos temas de consultoría en otros temas distintos. Sin embargo, cuando yo llego, empiezo a ver el tema de China, específicamente el tema de promover las exportaciones de alimentos y bebidas, y así como las inversiones de Asia hacia México. Estas son algunas fotografías de nuestra estancia en ese país. México-China, ¿qué necesitamos? Una coordinación entre los sectores público, privado, académico y la sociedad. El doctor Enrique Dussel y yo tuvimos la oportunidad ya hace varios años, si no mal recuerdo en 2007, de viajar a Shanghái y fuimos a la ciudad del automóvil, ese parque industrial que promueve el sector automotriz. Lo que nos sorprendió en su momento es cómo dentro del parque industrial hay esta coordinación que también se replica en todo China. Veíamos cómo profesores de la Universidad de Tongji eran asesores del gobierno central en toda la política pública del sector automotriz, que era el sector que se promovía dentro de ese parque. Pero también veíamos cómo en el sector privado, empresas del sector automotriz, desde esas grandes armadoras hasta todos los proveedores, también creían en el sector académico e encargaban estudios e investigaciones de mercado tan específicas como la mercadotecnia para el automóvil. En el sector académico, sus planes de estudio iban acorde a las necesidades que tenía el sector privado y el sector público en ese momento. Esa es la coordinación que nosotros tenemos que replicar en nuestro país. En el caso del sector público, creyendo en su sector académico, en su sector privado y en su sociedad, es el que iba regulando y el que iba escuchando a cada una de las partes para desarrollar políticas públicas que lograran mejorar el clima de negocios. Eso es lo interesante de China y eso es lo que tenemos nosotros que implementar en México. Estamos en el sector público en ocasiones con ciertas políticas públicas, pero necesitamos escuchar también al sector privado. Y en el caso del sector académico hay el Centro de Estudios China-México de la UNAM, en el privado hay cámaras empresariales y empresas, y algo muy importante, hay jóvenes como ustedes estudiando el idioma chino mandarín o también conociendo con profundidad sobre la cultura de negocios que pueden insertarse en estas empresas y ayudar a coordinar y enlazar las oportunidades que existen en China y en México. ¿Qué es lo que estamos nosotros realizando y promoviendo? Primero tenemos que impulsar un enlace entre México y China. Si nosotros estudiamos con profundidad las políticas, planes o estrategias de desarrollo del gobierno chino, vamos a ser capaces de identificar exactamente los intereses de China en el mundo y específicamente en América Latina e incluso que empatan con los intereses de México en ciertos sectores. Si vemos el primer y segundo documento sobre la política china hacia América Latina y el Caribe, y estudiamos la iniciativa de la Franja y la Ruta, el modelo 3x3 para impulsar la cooperación en capacidad de producción entre China y América Latina, el plan hecho en China 2025 y todos los cambios en los que está inmerso en este momento China para llegar a ser una sociedad en 2035, ya una sociedad avanzada, una sociedad con un nivel de crecimiento y desarrollo más importante. Eso es lo que tenemos que ahorita estar revisando. ¿Qué está haciendo China? ¿Cuáles son esas políticas?
y qué sectores está buscando promover tanto de manera interna como en el exterior. Este proceso en el que China está inmerso, donde le está dando mayor valor agregado a su crecimiento, ellos están ávidos también por la cooperación internacional. Es un momento de apertura de China porque también está en un momento de crecimiento donde ve que ciertas potencias en el mundo, como Estados Unidos, pueden tratar de impedir el que logre esos objetivos que tiene planteados para el 2035, voltea al mundo y es sumamente abierto y busca qué países quieren cooperar. Incluso existe la oportunidad de que México identifique sectores puntuales para tratar de impulsar. ¿Qué proyectos en México vemos alineados con esos sectores impulsados en China? Esa es una labor que tenemos que desarrollar desde el sector público, privado y académico. Tenemos que identificar cuáles sectores le interesa a China desarrollar, cuáles sectores empatan con los que México está desarrollando o tiene una ventaja competitiva o comparativa, y vamos a tener una mayor probabilidad de éxito y de negocios y de cooperación. Les doy un ejemplo. Cuando estaba yo en la Embajada de México en China, una de mis funciones era desarrollar una nota económica. ¿Qué sucedía en la economía china en cada mes? Lo que hacía era revisar constantemente distintas fuentes, reunirme con personas que trabajaban en el gobierno chino y en otras instituciones públicas y privadas para poder redactar una nota económica que era enviada al secretario de Relaciones Exteriores en ese momento. Entonces, ¿qué visualizaba? Que a partir de tener un profundo conocimiento de lo que estaba sucediendo en China, podíamos predecir lo que venía. En su momento veíamos en los periódicos cómo se hablaba de que el presidente de China le gustaba o le gusta el tema del fútbol. Entonces, cuando tú veías algunas fotografías, lo veías que estaba junto con un balón de fútbol hablando de este tema. Tiempo después, tú podías predecir que algo venía relacionado hacia el fútbol y efectivamente, tiempo después vino la reforma hacia el fútbol. Y ese es solo un ejemplo de muchos que ocurren en China. Vemos empresas mexicanas que se han instalado con temas de manufactura en Beijing, cuando el gobierno chino está buscando que esa zona sea cada vez más limpia después de un crecimiento y desarrollo que tuvo acelerado por varias décadas. Ahora quiere que esas ciudades no tengan esa contaminación. Si tú llegas con ese tipo de empresas y te instalas ahí, va a ser una pesadilla para ti hacer negocios. Sin embargo, si buscas qué regiones está impulsando China o qué parques industriales están teniendo esos incentivos para que las empresas lleguen a ellos, vas a tener una oportunidad mayor de negocios y una probabilidad de éxito mayor. Eso es interesante. Muchas de las empresas mexicanas no están haciendo este tipo de análisis. Muchos de los emprendedores mexicanos que están en ese país no hacen este tipo de análisis y caen en actividades que no están siendo promovidas por el gobierno chino o que en un mediano y largo plazo van a ser actividades que, al contrario, van a tratar de impedir que se sigan desarrollando. Nosotros tenemos que empatar los intereses de China con nuestros intereses. ¿Quién sí es bienvenido en China? Por ahí hay una empresa mexicana que está, por ejemplo, apoyando en el cultivo del maíz con nuevas técnicas. Claro que esa empresa mexicana, cuando entra en un sistema donde está buscando la seguridad alimentaria y es tan importante brindar a 1,400 millones de personas alimento, claro que esa empresa es bienvenida, y aquella que traiga incluso tecnología. Alguna vez trabajé en una empresa del sector automotriz y en su momento nosotros teníamos el tema de producir por medio del tratamiento térmico, dar a ese acero una mayor resistencia de acuerdo a ese procedimiento o a esa técnica que no había en China. ¿Qué ocurrió en nuestros viajes? Las empresas chinas estaban muy interesadas en ese tipo de tecnología y le ofrecían cualquier tipo de incentivos para cooperar a esa empresa mexicana. Si nosotros identificamos esos sectores de oportunidad y vemos de qué manera podemos empatar y es benéfico para ambos países,
nuestros proyectos van a ser exitosos y vamos a ser bienvenidos en ese país para los negocios y para el tema de cooperación. Este es lo que buscamos en nuestra empresa y les voy a mencionar un caso que nosotros estamos implementando. Cuando vemos que existe una gran necesidad de información en México sobre China y de China en México también por ambos lados, nosotros nos enfocamos en nuestro país y buscamos ser un enlace entre México y China. ¿Qué desarrollamos en 2017? Una plataforma de negocios que se llama G-Perspective, ahí está la página, www.gperspective.com, y lo que buscamos es que en esa página tuviéramos aliados chinos o mexicanos que nos enviaran información de primera mano. Firmamos un memorándum de entendimiento con una revista china que es parte del CCPIT, tiene versión en chino y en inglés, y ellos nos envían los artículos en inglés, nosotros seleccionamos y lo ponemos en la sección de artículos. Entonces tenemos artículos, tenemos entrevistas, tenemos fotografías, tenemos videos de China para despertar el interés en México por hacer negocios. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de qué es lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué planteo esto? Porque existe la posibilidad de obtener información de primera mano en China que va a ser sumamente interesante para los mexicanos y les va a dar una idea de cómo desarrollar negocios en ese país. Difundimos la información a través de Instagram, de Twitter, de YouTube y de LinkedIn, por ejemplo. Hacemos publicaciones en distintas revistas, en mi caso en la revista Decisión de Empresario, pero cuando me invitan a otras revistas también lo hacemos. Hacemos conferencias y hacemos reuniones de negocios con un solo objetivo: despertar el interés por hacer negocios y cooperar entre México y China. Aquí algunos ejemplos. ¿Qué información despierta el interés en los mexicanos? Cuando yo estaba en China, desarrollaba investigaciones de mercado para empresas como alguna vez nos contrató Sigma Alimentos, por ejemplo, pero para distintas empresas y emprendedores. ¿Qué buscaban estas empresas? Ser muy pragmáticas. Querían saber qué costo tenían productos similares o sustitutos al suyo para ver y hacer un análisis de si podrían llegar o no competitivo al mercado. ¿Qué había de innovaciones en ese mercado? ¿Qué otros productos, contra quiénes competían de productos locales y extranjeros? Esta información despierta el interés. Si yo pongo en mi estado, por ejemplo, de Colima, está Tuni con una de sus plantas en Manzanillo. Si yo tomo fotografías al atún enlatado de Tailandia que se vende en China y etiqueto en mis publicaciones a Tuni, le estoy diciendo: revisa esta información porque tal vez tú puedes llegar a ese mercado o tal vez no eres tan competitivo y tienes que buscar qué tipo de productos son interesantes. Tomamos fotografías del atún, del pan, ahí tienen la empresa Bimbo que tiene una planta en Beijing, pero entonces de esa manera le decimos a otras empresas mexicanas: Bimbo ya está en China, ¿por qué tú no estás en China? Ya hay empresas de otros países vendiendo, ahí vemos cómo hay distintas banderas en una tienda de conveniencia, pero no hay una bandera de México. Hay de otros países, pero no de México. Y luego encontramos productos que pretenden ser mexicanos, que dice salsa y parece que es mexicana, pero resulta que es de otros países. Debemos nosotros, los mexicanos, nuestros productos a China y al mundo. Que no sean empresas de otros países funcionando como intermediarios que vienen, compran el tequila y luego tienen su marca, la posicionan en otros países y México se queda siendo únicamente el productor de ese producto o exportando únicamente un mercado como Estados Unidos, que sin duda es muy atractivo, pero tenemos que diversificar el destino de nuestras exportaciones y sin duda China es un lugar para hacerlo por esa clase media que está en total crecimiento. Hablamos de más de 400 millones de chinos que ya son clase media que están demandando estos productos. Tenemos que llegar a ese país, podemos llegar y de esta manera vemos algunos productos sumamente innovadores como ese coco de Tailandia que prácticamente se abre como si fuera
una lata, ¿no? Entonces, de esa manera, le avisamos también a empresas mexicanas, hay otras formas de vender nuestros productos, démosle valor agregado. Y esos son los mensajes. Allí pongo una fotografía de productos de limpieza y a quién etiqueté en México, a Grupo Allen. Y luego les mandé un correo y les dije, vean lo que hay en China, porque ustedes todavía no están en ese mercado, e inmediatamente también nos contestan y dicen que están analizando ese mercado. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Tenemos que obtener información de distintas fuentes para despertar el interés. ¿Y cómo despertamos el interés? Todo aquello que facilite la toma de decisiones de los empresarios. En mi caso, viajaba con delegaciones del COMSE y después recibíamos en la Embajada de México en China delegaciones. Siempre los llevábamos a hipermercados, supermercados, a tiendas de conveniencia, esas secciones de productos importados por esa clase media y alta que está buscando esos productos por distintos temas, entre ellos la calidad que tiene el producto que ingresa a ese país. ¿Qué otra información hacemos para despertar el interés en México? Estamos publicando este tipo de información. ¿Qué negocios existen con China? Exportación de alimentos y bebidas y el por qué. Luego viene atracción de inversiones, el por qué. Distintas estrategias del gobierno chino están impulsando la inversión de cierta manufactura de ese país hacia el exterior. Pero hay políticas como la de Going Global o Going Out, pero también tenemos que en el plan hecho en China 2025 viene la parte de internacionalización de la manufactura. Vemos que las empresas chinas quieren que sus marcas sean reconocidas ya a nivel internacional y vemos el caso de un Lenovo, de un Huawei, de un ZTE, empresas que ya vemos en México y que están buscando inversiones. ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué empresas en China ya están exportando en Estados Unidos y que a partir de estos cambios en la política de Estados Unidos hacia los productos chinos, con este conflicto comercial, guerra comercial que existen, ¿cuáles de estos productos ya no son tan competitivos en el mercado de Estados Unidos? Entonces podemos ser capaces de ver eso. O cuáles productos por su volumen están teniendo costos logísticos tan altos al enviar a Estados Unidos o a mercados como América Latina. Si llegamos a esa información, que es posible, porque hasta hace un año y medio más o menos la comprabas la información, te daban la información de la aduana china, había una empresa o había empresas que era información pública la que tiene el pedimento y tú podías saber hacia dónde exportaban, podías saber esa información, pero te puedes ir a Estados Unidos y en Estados Unidos hay empresas que están vendiendo esa información y tú puedes saber qué está importándose hacia Estados Unidos que proviene de China e invitarlas a invertir en México. Pero tenemos que dar un acompañamiento. ¿Por qué? Cuando estaba en la embajada, había una empresa interesada en invertir en América Latina, no sabía dónde, una empresa paraestatal. En su momento yo les hablaba de la importancia de invertir en México, sin embargo su toma de decisiones final fue hacia Chile. ¿Por qué? Cuando pregunto por qué esa decisión era el tomador de la decisión, de la última decisión hacia dónde invertir, resulta que era muy amigo del consejero de ProChile. Entonces, como eran muy amigos, la decisión fue hacia Chile, fue convencido por un tema de amistad. Por eso vamos a ver que muchas de las inversiones chinas en el exterior no son productivas. Su toma de decisiones todavía necesita un grado de especialización más grande. Necesitamos en la Embajada de México en China, necesitamos en el sector privado y en el sector académico llegar a esas empresas y darles no solamente información, darles acompañamiento en términos de tiempos y costos, planes de negocios que les sean atractivos. Tenemos que tener un grado de amistad con funcionarios del gobierno chino, de las empresas y del sector académico para que se difunda nuestra información por sus canales de comunicación. Siempre en China, en estas instituciones,
hay centros de investigación que elaboran documentos y que les están avisando a sus tomadores de decisiones dónde son los países más atractivos para invertir en ese momento. Si las relaciones México y China son estrechas, y si tenemos un acompañamiento a estas personas que elaboran esos documentos, va a ser importante porque de esa manera van a tener información de primera mano y van a difundirla y publicarla en esas guías de inversión que tienen las distintas instituciones y que envían a sus empresas en el tema de toma de decisiones. Acerquémonos más a la embajada de China en México, incluso, que conozcan muy bien qué estamos haciendo en México, cuáles son nuestros proyectos. Pero manden los proyectos bien desarrollados. Estaba en la Embajada de México en China, llegaba en su momento el embajador y me decía, lee estos documentos, enormes documentos, con información sobre invertir en México en ciertos sectores elaborados por el sector privado, pero eran prácticamente documentos sin información que permitiera la toma de decisiones de los chinos. Información incluso a veces algunos estados, secretarías de fomento y desarrollo económico, enviándonos la información en español y querían que la difundiéramos así. ¿Qué tenemos que hacer? Las secretarías de desarrollo y fomento económico acercarse a empresas como la nuestra, al Sechimex, a los institutos Confucio y buscar que se asesore sobre cómo preparar esos planes de negocio y que vayan en chino para que puedan ser difundidos a los tomadores de decisiones que muchas veces ellos no hablan el inglés, no hablan el español, pero que si nosotros somos capaces de elaborar información específica, va a ayudar en su toma de decisiones. Yo soy de Colima y cada momento estoy publicando en mis redes sociales qué oportunidades visualizo para mi estado a nivel local. Voy y me acerco a la Universidad de Colima, a su centro de estudios APEC, o voy también a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico y les estoy avisando siempre de esas oportunidades. Hasta este momento, las Secretarías de Fomento y Desarrollo Económico no han estado tan interesadas en el tema, pero el doctor Enrique Dussel no me dejará mentir, hay que seguir. No podemos parar, hay que seguir promoviendo porque es para beneficio de México. México debe ser un país capaz de voltear y ver hacia Estados Unidos y aprovechar las oportunidades que sin duda tenemos con un país que sigue siendo la economía, que tiene una economía tan fuerte y una economía que está demandando tantos productos y servicios de origen mexicano en este caso. Pero también tenemos que diversificar el destino de nuestras exportaciones y el origen y destino de nuestras inversiones, y China se presenta como una oportunidad para lograr este objetivo, sin descuidar, claro, nuestra relación con Estados Unidos y sin descuidar la relación con otros países que tenemos. ¿Qué hacemos para bajar la información? Cada año estoy dando más de 40, 50 pláticas, cursos, reuniones de negocios, y estas son ejemplos. Voy a la Universidad de Colima, al TEC de Monterrey, he estado en distintos campus ofreciendo esa información para que los jóvenes que están estudiando negocios internacionales y otras carreras empiecen a visualizar cómo cooperar. Acabo de dar la semana pasada otra plática a la Facultad de Comercio Exterior, por ejemplo, dentro de la Universidad de Colima, jóvenes que están trabajando en la aduana o que van a trabajar en la aduana o en las agencias aduanales en Manzanillo y que deben de estar atentos a lo que está ocurriendo en China porque hay oportunidades de cooperación con sus empresas. Hay 3 propuestas que estoy buscando implementar y busco también difundir. Algunas de ellas ya hay iniciativas como la de nosotros, el Sechimex sin duda lo hace, pero creo que es importante. Necesitamos ya una plataforma México-China, algo similar a lo que tenemos nosotros en esa plataforma de G-Perspective, pero México-China. Vamos coordinando esfuerzos sector público, privado y académico. Tenemos que generar información desde China para despertar el interés en México y facilitar la toma de decisiones de empresarios, de académicos, de funcionarios del gobierno y de la sociedad en general. ¿Quién va a generar esa información y cómo lo podemos hacer?
El gobierno de México, a través de su embajada y consulados de México en China, yo estuve en una embajada, en esa embajada precisamente, íbamos a reuniones de negocios, íbamos a ferias y exhibiciones, y después de cada participación elaborábamos una síntesis, un resumen de lo que ocurrió y los contactos. Esta información se envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Insistí e insisto que se tiene que desarrollar información, esa información pública, un espejo de ella, para enviarse a las Secretarías de Desarrollo y Fomento Económico de manera directa desde China, a las instituciones académicas como el Sechimex, a las cámaras México-China que existen, a los centros de estudio como el de APEC en la Universidad de Colima, para que llegue a la sociedad de manera directa y masiva. Hay información que es pública, contactos que llegan a la embajada y te dicen, tengo interés en invertir en México. Hay desarrolladores de parques que con esa información podrían dar un seguimiento, pero ¿dónde lo vamos a hacer público? A través de una plataforma de este tipo. Vamos con el sector privado ahora en China o con el sector académico en China. A mí me tocó estar apoyando al CCPIT en su momento, cuando estaba haciendo todo un cambio, una reestructuración en el CCPIT porque quería ofrecer nuevos servicios. Como yo había trabajado en el COMSE, me invitan para conocer la experiencia en el COMSE. Estuve yendo a varias reuniones que trataban de entender cómo operaba el COMSE nacional. En su momento, sí, alineado y coordinado con los directivos del COMSE, yo llevaba cierta información para que conocieran la experiencia de México. Ellos aprendieron de otros consejos empresariales y desarrollan, y ahí es cuando me di cuenta que hay dentro del CCPIT, están elaborando documentos que son investigaciones de mercado sobre China y también documentos que son enviados en ese momento al primer ministro Li Keqiang para su toma de decisiones. Esos documentos son muy específicos sobre las oportunidades que existen en China y qué servicios tiene que dar el CCPIT para promover los negocios. Si esos estudios de mercado que ya están elaborados por ellos y que en algunos casos se elaboraban en chino y en inglés, los tenemos nosotros y los promovemos en esta plataforma, sin duda es información muy valiosa que nos va a ayudar a la toma de decisiones. En el sector académico lo mismo, vamos a encontrar centros de investigación, por ejemplo, para el sector automotriz está CATARC, que está desarrollando investigaciones de mercado, que tiene contactos, que está desarrollando innovación y que son una plataforma para llegar directamente al sector automotriz. Yo veo como una empresa como la que trabajé, que era Metalsa, tiene oportunidades de llegar a este tipo de centros para conocer qué innovaciones existen, qué contrapartes existen, qué clientes chinos existen para los productos que están ya fabricando en China. Eso es cuando ya bajamos la información a un nivel más pragmático, más local también. Toda esa información elaborada en China. Ahora, si volteamos, hay cámaras México-China, algunas en México, otras están en ese país o están en Hong Kong. Ellos también tienen información, contactos que pueden socializar y que pueden publicar en esta plataforma. Esa información va a estar para nivel nacional, sí, pero tenemos a través de las instituciones de gobierno de México, cámaras empresariales, centros de investigación y universidades, que llegue a toda la gente. Hay que promover la información. A nivel estatal y municipal, ¿quiénes pueden difundir la información? Las secretarías de Fomento y Desarrollo Económico, pero también a nivel municipal hay este tipo de pequeñas instituciones que están promoviendo el tema de negocios. También hay que difundirlo con los emprendedores y empresarios, esos centros de investigación y universidad. La información es pública, es muy valiosa porque yo mismo la he visto. Los artículos que nos mandan nosotros, la revista china del CCPIT, esta revista que la Foreign Trade Magazine, es documentos sumamente valiosos y lo pueden ver en nuestra plataforma en artículos. Están en inglés, pero es información que te ayuda, por ejemplo, cómo entrar a China con una marca, cómo
cómo entrar y cómo elegir la marca más apropiada. Ese tipo de artículos los estamos nosotros difundiendo y es una información que tienen a veces en chino o en inglés, pero que alguien podemos enviar ya sea en inglés o en español para todas las personas. La otra propuesta, busquemos ser un enlace entre México y China. ¿Quiénes? Personas que hemos vivido en ese país, que trabajamos en ese país, que viajamos a ese país, que estudiamos sobre China y México. Tenemos que ser un enlace porque nos hemos dado cuenta que no es suficiente la información. La información solo despierta el interés, pero llega un momento en donde los empresarios y funcionarios del gobierno voltean y dicen, pues me despertaste el interés, pero no sé qué hacer. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y ahí es donde personas que conocen con mayor profundidad tenemos que brindar un acompañamiento para que los proyectos se concreten. Tenemos que definir los temas de interés para México en los que China es líder o está impulsando o que representan una oportunidad. En cada sector hay oportunidades. Vamos a verlo, por ejemplo, en internacionalización de la manufactura de China, empata con que México busque atraer inversión, pero aparte es cierto lo que tanto hemos promovido. Tenemos una ventaja competitiva contra otros países porque estamos con un tratado con Estados Unidos y con Canadá por nuestra frontera con ese país y por una serie de características que nos enlaza con América Latina y que también es atractivo para varias empresas. La exportación de productos y servicios de México a China, sin duda, por el tema de seguridad alimentaria que existe en ese país y por ciertos sectores. Si nosotros nos vamos al plan hecho en China 2025 con 10 sectores prioritarios, hay sectores que empatan con los de México. Buscamos cómo nosotros podemos encajar en el tema de cooperación en esos sectores o cómo empresas nuestras pueden ser proveedoras de empresas en China en esos sectores que están siendo impulsados. Y luego viene el tema de transferencia de tecnología. Yo estoy en Colima y veo cómo en Tecomán, en uno de los municipios, algunas empresas necesitan tecnificarse. Volteo a China y encuentro que existe esa maquinaria a precios más competitivos y a distintas calidades, que es lo que es interesante de China. Aparte, reviso en el plan hecho en China 2025 y la maquinaria agrícola es un sector prioritario para ellos. Encajo lo que veo en sus planes con lo que tienen y busco qué maquinaria puede transferirse a mi estado para hacer más competitivo el sector agrícola. Pero también veo que existe en Colima la oportunidad de cooperar porque hay una facultad de la Universidad de Colima que ve el sector agrícola. ¿Qué hacemos nosotros? Ya solicitamos practicantes para que desarrollen una investigación de qué maquinaria que existe en China puede ser transferida a Colima para volver más competitivo nuestro sector. Baja a nivel de practicantes haciendo proyectos prácticos guiados por nosotros que son útiles y que entregamos a quien lo necesite porque es la manera en que vamos a desarrollar e impulsar nuestro estado. Y así lo vemos con convenios de universidades. La Universidad de Colima ya tiene convenios con algunas universidades de China, el TEC de Monterrey también. La promoción del arte y la cultura también lo vemos como una oportunidad, incluso con ideas muy creativas en China. El combate a la pobreza es tan importante. Hay un gran rezago y una gran desigualdad en nuestro país. Y eso lo tenemos que entender todos. Existe una gran desigualdad en nuestro país, una gran pobreza. Necesitamos proyectos productivos que son exitosos y que China y otros países asiáticos comparten con el mundo estrategias probadas. Entonces nosotros, personas como el doctor Enrique Dussel, como yo, como tantos jóvenes que vivimos o participamos en el programa Formación de Negocios México-China, tenemos que ser ese enlace entre la parte mexicana y la contraparte china para que los proyectos se desarrollen, para que los proyectos de negocios y cooperación se concreten. La tercera propuesta es desarrollar un centro PYME de América Latina y el Caribe y China. Esta idea en su momento la platiqué porque más bien la idea vino
de José Luis Enciso. José Luis Enciso está radicando en China. Yo estaba pensando, oye, ¿cómo podemos impulsar? Él voltea y me dice, pues sería interesante un centro PYME para América Latina, el Caribe y China. Y es cierto, volteamos, él me manda la información, la Unión Europea tiene un centro similar. ¿Qué necesitamos? Que la CEPAL o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Sechimex, con esta alianza que tiene con América Latina, impulsen este centro que estaría en China y que va a estar promoviendo la atracción de inversiones, las exportaciones, temas de propiedad intelectual, desarrollar misiones comerciales. Entonces, incluso esta propuesta yo la integro en un documento que luego elaboramos, donde estamos buscando qué hacer para que lleguen de manera pragmática servicios útiles. ¿Qué servicios da mi empresa y son sumamente pragmáticos? Empresa mexicana que quiere registrar su marca en China, porque en China el primero que registra la marca se queda con ella. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Antes de explorar el mercado chino, yo te registro tu marca en China, es desde México. Yo hago el trámite en China y ese es un servicio sumamente práctico. Le va a ayudar a la empresa antes de ir a una misión empresarial, de enviar información, registrarla. ¿Por qué? Porque tanto chinos como extranjeros, cuando ven empresas que están tratando de entrar al mercado chino, algunos de ellos, cuando tienes tus citas de negocio, se les ocurre a esas personas, pues registrar la marca para después tratar de revenderla o impedirte la entrada con esa marca. Tenemos que ir adelante nosotros, y hablo de chinos y mexicanos, no solamente chinos, también mexicanos, europeos, de todo el mundo, extranjeros, están haciendo esta práctica. Le recomendamos a las empresas que se acerquen a nosotros, le registramos su marca y después exploran ya ese mercado. Esos son servicios, reuniones y seminarios, participación en eventos, promovernos como América Latina, porque existe cierto desconocimiento que cuando tú te reúnes con compradores, esos compradores de productos importados piensan que América Latina es una región sumamente subdesarrollada, algunos de ellos. Entonces, ¿qué es la presentación que yo llevo cuando me reúno con compradores de productos importados? Una presentación hablando de América Latina y luego de México. Y les presento, antes de hablar sobre mi producto, les hablo de México, un país con una larga historia como la historia de China. También somos países de una larga historia, de culturas milenarias, de una gastronomía reconocida a nivel internacional. Somos un país de gente amable y trabajadora como existe en China. Somos un país que tiene aparte mucho que ofrecer al turismo y tiene gastronomía, como les decía, que se divide en ciertos productos reconocidos a nivel internacional que se exportan a Estados Unidos, a Europa y a varios mercados que están buscando productos sofisticados. Toda esa presentación sobre mi país, sobre la cultura maya, la cultura mexica, es la que me da una introducción hacia México. ¿Qué les trato de decir a los chinos? Negociamos entre iguales, porque los dos venimos de una cultura y de una historia milenaria, porque los dos tenemos una gente trabajadora y son esas similitudes las que me permite llegar a China y hablar de tú a tú cuando hablo de negocios. Eso es lo que debemos de entender en México y es la manera de hacer negocios. Cuando ves que la cultura de negocios en China es similar a la nuestra, ellos buscan relaciones a largo plazo que se traduzcan en negocios, nosotros también. Y es cuando llegas y empiezas a desarrollar las relaciones de amistad que van a dar paso a los negocios, tal vez no inmediatamente, pero ellos quieren conocer más sobre nosotros. Eso es la oportunidad que nos brinda México cuando hablamos con China. Tenemos que dar esa introducción, si no, el comprador no va a estar interesado en México. Lo que piensa es que nuestros productos no tienen la calidad. ¿Por qué? Porque existe ese desconocimiento. Y a lo mejor a nivel de funcionarios públicos en China, sin duda, conocen con profundidad nuestro país o pueden voltear y pedir esa información de tantos centros de investigación que existen que les permite conocer con profundidad México y tomar decisiones. Pero la gente en la sociedad, mucha de ellas solo conoce sobre los mayas, sobre el fútbol de México. Existe un desconocimiento que tenemos que ir combatiendo con información.
Lo mismo ocurre en toda América Latina y el Caribe. Para el tema de atracción de inversiones, tenemos que definir sectores de oportunidad, como les dije, empatando los sectores de interés de China con México. Definir qué proyectos de inversión nos interesa promover en esos sectores. Preparar planes de negocio. No es necesario mandar un libro de 500 páginas que no tiene nada de información que logre tomar decisiones a los chinos. Tenemos que participar sí en ferias de inversión, pero también en ciudades de primero y segundo nivel. Generalmente vamos siempre a las ciudades de primer nivel a compartir la información, pero no nos estamos dando cuenta que en las de segundo nivel también hay una oportunidad enorme. Difundir y mostrar los proyectos a tomadores de decisiones. Muchos de los tomadores de decisiones resulta que van a las ciudades de segundo nivel o a eventos privados, o necesita uno ir a buscarlos porque no van a esos eventos masivos. Entonces tenemos que llegar a ellos. Brindar información y acompañamiento es sumamente importante. Para la exportación, tenemos que analizar la demanda que existe por alimentos, bebidas y otros productos en China y empatarlo con nuestra oferta exportable. Tenemos que impulsar protocolos después de un estudio profundo del mercado. ¿Qué se demanda de alimentos frescos en China? Que yo tengo la posibilidad de exportarlos y de esa manera el crecimiento y la demanda va a ser gigante. En cambio, estamos negociando protocolos en donde nosotros tenemos que empujar el producto porque no existe conocimiento sobre él, en lugar de ir a alimentos frescos que ya tienen una demanda o que existe la posibilidad de una demanda importante. Tenemos que reunirnos con compradores de productos importados. En lugar, vamos a ferias grandes, sí, pero nosotros siempre llevamos agendas de negocio cuando llevamos empresarios, visitando directamente al gerente de Jenny Lu en Beijing, al gerente que está y compradores que están en City Shop en Shanghai. Vamos a la central de abastos que está a las afueras de Shanghai y nos reunimos con compradores y lo único que les digo es, tenemos esta lista de productos y estas muestras. ¿Te interesa importarlos, sí o no? Y te dicen, sí, bajo estas condiciones. Cumples con esas condiciones y a veces te piden solamente una tarima. ¿Por qué una tarima? Porque a lo mejor nada más lo quieren para el Jenny Lu que está en tal lugar en Beijing. Esa tienda que es una tienda de productos importados. Entonces, también existe oportunidad para emprendedores, para pymes, cuando eres capaz de llegar a un mercado sumamente especializado. Segmentas tu mercado y llegas a él y no tienen que ser los grandes volúmenes. Es muy importante, sí, pues vas a hacer ese esfuerzo, pero ya estás llegando a China y tenemos que promover a México. El CCPIT está organizando este tipo de reuniones. Te sienta con compradores chinos. Directamente de manera virtual tienes a los compradores chinos de JD.com y de otras plataformas de comercio electrónico, que también existe el comercio electrónico transfronterizo o a través de estas plataformas. Te enseñas tu producto, se puede o no hacer negocios y te quitas de tantas visitas que realizas y no concretas nada, ¿no? Ahora, hay algo importante aquí. Yo trabajé en la Embajada de México en China. Hay mucha gente muy ocupada en esta embajada. En su momento estaba ProMéxico y lo mismo. Y llegaban empresarios diciendo, es que las reuniones que nos dieron no empatan con lo que necesito. ¿Cuál es mi experiencia de Comce y la embajada? Nadie más conoce tu producto y tu empresa que tú, empresario. Tú, empresario, emprendedor, conoces la empresa y tienes que ser capaz de voltear a China y llevar una estrategia y decirle a la embajada y decirle a ProMéxico en su momento, ahora la embajada está haciendo esas funciones, o a las cámaras empresariales que te están apoyando, o a nosotros como empresa, y decir, me interesa específicamente reunirme con estas empresas y estos son los contactos. ¿Qué me va a ayudar la embajada y qué me van a ayudar las empresas? Haciendo las conexiones, haciendo las llamadas para concretar la reunión de negocios. ¿Qué gano como empresa? Desde China están dando seguimiento a mis reuniones. 2, sé exactamente con quién me interesa sentarme y me dan un respaldo institucional que en ese país es sumamente importante. Cuando iba el presidente de México en las misiones, había empresarios sumamente hábiles,
empresarios mexicanos que querían ese respaldo institucional para tener reuniones de negocios, y los chinos inmediatamente decían, son empresas fuertes, empresas confiables, por eso vienen en la delegación que acompaña a un presidente o a un secretario. Eso es lo valioso al hacer negocios en ese país. Y había otros empresarios que lo único que querían era acompañar a los grandes empresarios de México y verlos en el desayuno o durante las visitas a ciertos lugares para tratar de venderle su producto mexicano a una empresa mexicana de gran tamaño. Esas son las habilidades de los empresarios que están desarrollando negocios en China. Y lo vamos a ver porque van a ver también gente que vende productos en México, que van y exploran, pero hay gente, por ejemplo, del barrio de Tepito, que sin hablar chino, sin hablar inglés, solamente con una calculadora, van a IWU, van a la feria de Cantón y hacen grandes negocios, no aparecen en las grandes revistas, no dan conferencias como ahorita la estoy dando yo, pero que son sumamente hábiles y exitosos al desarrollar negocios con China. Vamos a los sectores rápidamente porque veo que el tiempo va pasando, pero en el sector agrícola, ¿qué veo? Colaboremos con la Academia China de Ciencias Agrícolas. Yo le he visitado, ahí visité al doctor Jin Ko. Él tiene una escuela de posgrados que ofrece becas. Yo estoy impulsando a que la Universidad de Colima, esa facultad que tenemos en Tecomán de Agricultura, tenga un convenio para esta escuela de posgrados, una editorial con publicaciones que pudiéramos traducir, si no están en el inglés, hacia el español también, para difundirlos. Un claro ejemplo, en mi estado llegó en su momento el dragón amarillo cuando yo estaba en China y empezó a acabar los cítricos en mi estado. Me acerqué a este lugar, a la Academia China de Ciencias Agrícolas, y tenían investigación de años, de décadas, sobre este dragón amarillo que incluso ellos me dijeron no es de China, venía de la India. Pero tengo toda la información porque no lo va a erradicar, pero va a convivir con esta bacteria. Me acerco a ciertos investigadores en Colima, pero no tenían en ese momento el interés. Pero existen las investigaciones. Busquemos quién sí tiene el interés para hacer un enlace. Ciencia animal, medicina veterinaria. En Colima también está el Centro Nacional de Referencia y Control Biológico. Son los enlaces que debe de haber con estos centros de investigación. Tienen un área que desarrolla maquinaria agrícola. ¿Por qué no cooperar también? Sector logístico, acuerdos de colaboración entre empresas logísticas de Manzanillo y China. Yo ya lo estoy haciendo. Me acerco con empresarios de Manzanillo y les digo, hay esta empresa gigante en China, en Shanghai, que quiere colaborar contigo porque quiere ofrecer servicios puerta a puerta, porque necesita una contraparte en Manzanillo para la importación de ciertos productos que están enviando de China, porque quieren algunas empresas mexicanas, incluso mexicanos, con empresas en China que ofrecen servicios de búsqueda de proveedores confiables previo en origen. ¿Qué estoy haciendo? Les consigo a veces, tienen Colima, una empresa que se llama La Marina, por ejemplo, pues está interesada también en buscar proveeduría en Asia, les acercamos a esas contrapartes que hay en China. En el sector académico lo hace la UNAM, lo hace el TEC de Monterrey, lo hace la Universidad de Colima y varias universidades. Convenios entre universidades, cursos de idiomas. Eso, yo estaba en China y ahí César Bustos, que es alguien que tiene un nivel de chino importante, me invitaba a dar pláticas sobre América Latina, sobre México a su universidad y los chinos sumamente interesados porque algunos de ellos ya estudian español. Y luego voy y la Universidad de Sisu, vean su aula, cómo está adaptada para las clases de español. Ahora traigamos más chinos, una vez que se permita con el tema de la pandemia, a que viajen a nuestros estados, a que estudien negocios en México, para que estudien la cultura de negocios en nuestro país y el idioma español. Sector turismo. Antes de la pandemia, más de 130 millones de chinos, toda una población de México ya viajaba al extranjero. Muchos de ellos sí estaban llegando a Hong Kong o van al sudeste asiático. Fuera de ellos les gusta Europa, les gusta Estados Unidos, pero ya había unos reportes que yo revisé, donde México se presentaba como un país exótico
de gran interés para los jóvenes chinos que querían viajar al extranjero. ¿Qué tenemos que hacer en México? Una estrategia integral para atraer esos turistas y saber por qué no tienes que hospedar a un turista chino en el piso 4, por ejemplo, cuando la palabra muerte y el número 4 tienen una pronunciación similar. Entonces, esos son los detalles que van a gustarle al empresario chino. Yo estaba en Comce, recibía delegaciones de chinos y siempre me llamaban todos los días preguntando que por qué no tenían agua caliente para su té. Y entonces volteaba a los hoteles y empezamos a elegir aquellos hoteles donde nosotros le dábamos información y la implementaban. Todo eso se puede dar, servicios de intérpretes. ¿Quién va a hacer un manual para la atención de huéspedes chinos cuando vengan y que se vendan y se distribuyan por los hoteles en Cancún, en todas las zonas turísticas, en Mérida, en Colima, en la Ciudad de México? El arte y la Salvador, cultura. sería importante pensar Sí, en ir terminando por el tiempo. sí. Ahorita es esta de las últimas ya. Hay lugares, hay zonas en China, por ejemplo, el Distrito de Arte 798, que este distrito de arte eran fábricas y ahora es precisamente galerías y centros de arte. En mi estado, en mi ciudad, hay lugares vacíos que pueden utilizarse como galerías, centros de arte o como lugares de emprendimiento. Combate a la pobreza, hay un centro internacional de reducción de la pobreza en China. Yo he visitado ese centro, capacitan a funcionarios de todo el mundo, proyectos productivos exitosos, microcréditos que se dan en ciertos lugares para crear. Esto es lo que hacemos en nuestra empresa, exportación de alimentos y bebidas, atracción de inversión extranjera directa. En 2018, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, nos dio este premio por promover los negocios entre América Latina y China. He desarrollado estas investigaciones, estos estudios, y tenemos una comunidad de jóvenes emprendedores donde promovemos precisamente los temas de negocios y hacemos proyectos sociales, 5 proyectos sociales. Aquí está mi información, termino y estoy abierto a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muy valioso, muy interesante tu análisis y las propuestas que realizas. En lo que se van definiendo, ya se están definiendo algunas preguntas. Yo les recuerdo de nuevo a los asistentes de hacer uso del chat para plantear preguntas. Salvador, una primera pregunta por mi parte, ¿no? De nuevo reitero, muy importante esta visión y función de enlace de G-Perspective, ¿no? De nuevo, en cada uno de estos aspectos, ¿no? Tanto académicos, sectores, etcétera, existe ya una enorme experiencia en México. Esta idea de plantear una plataforma sobre China en toda esta multiplicidad de temas es sin lugar a dudas crucial. Para ello se requiere un fortalecimiento institucional que a final de cuentas tú y yo, Salvador, sabemos que tiene un costo, ¿no? Y hoy por hoy, digo, nunca digas nunca, pero hoy por hoy no veo que hayan instituciones públicas, privadas o académicas que busquen realizar este mapeo en México y en América Latina, ¿no? Recuerdo ahí en alguna de las preguntas ya el viejo programa apoyado por AMSDE, ¿no? Recuerdo de haber revisado los discos duros de AMSDE, de la gente que trabajó en Insurgente Sur para tratar de recuperar los cientos de proyectos, entre otros el tuyo, los cientos de proyectos valiosos, algunos más, algunos menos, para hacerlos públicos. No se logró. Esa información se perdió entre los funcionarios y estamos hablando de hace 15 años, ¿no? De nuevo,
estamos en este tema institucional, el fortalecimiento institucional, que sin lugar a dudas es muy relevante. Una pregunta, Salvador, ya más específica, como podríamos hacer otras 20, pero a ver, tú destacas en tu propuesta es la relevancia de las pymes, pequeñas y medianas empresas, en la relación América Latina y México con China, ¿no? A ver, desde una persona, y en el Sechimex, hemos tenido a don Pablo Pasapera, ¿no? A quien conoces, gente que son microempresas, no es Bimbo, ¿no? Y está muy de moda el tema, no hombre, pues China nos va a sacar de pobres, ¿no? Notes el sarcasmo. A ver, como contrapropuesta, Salvador, no, las pymes, y ni hablar de las microempresas, no tienen potencial en China, ¿no? No tienen potencial, ¿por qué? Pues porque, a ver, si no puedes exportar mole de Toluca a la Ciudad de México, ¿no? Pues no te metas a buscar explicar lo que es el mole en China, ¿no? China es cara, cara por muchas cosas, por temas sanitarios, fitosanitarios, transporte, logística, etcétera. Y si Bimbo ha tenido problemas durante 10, 15 años, pues imagínate una microempresa. ¿Cuál es tu experiencia ahí al respecto, no? Das conociendo que tú estás inmerso en este mundo también de micro, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto que depende de cadenas globales de valor específicas, y decir tajantemente las MIPYMES y pymes sí o no tiene poco sentido, pero yo sería un poco más escéptico y más cauto sobre el potencial de las empresas de menor tamaño en China. Una pregunta en lo que ya se están formulando una cantidad de preguntas, ¿no? Muy bien, mi experiencia específicamente va en lo que nosotros promovemos, que es exportación de alimentos y bebidas. ¿Cuál es mi experiencia? Existe el comercio internacional, ese comercio electrónico transfronterizo, que lo están haciendo otros países, pymes, y que nosotros tenemos que investigar con profundidad y hacerlo. Yo ya fui a Hangzhou, ya me senté con gente del gobierno de la municipalidad de Hangzhou, ahí acompañado por César Bustos incluso. Vimos empresas donde dicen, envíame estos productos y yo voy a poder, entras ahí a un tema de recinto fiscalizado estratégico y entregamos tu producto. Entonces, eso es para las pymes, esos son para las pequeñas empresas que quieren vender en China, existe ese modelo. El otro es que he visto, ya hay restaurantes mexicanos, están en Shanghai, están en Hangzhou, están en Shenzhen, con propuestas sumamente creativas, donde ellos están, oye, me interesa ese producto de Colima, ¿por qué no me mandas una tarima? Y ya tenemos un empresario, varios mexicanos inmersos en el tema de importación de alimentos también hacia China. Hay un muchacho que se llama Guillermo Delgado, que está en Shanghai y que trabaja para una empresa china y que ya ha importado productos mexicanos a nivel de una tarima. Entonces, veamos ese tipo de estrategias. ¿En qué productos? En aquellos productos donde sea atractivo. Yo hablo en Colima mucho de ampliar el mercado. Los productores locales en Colima hay que darles un acompañamiento a cumplir con esas regulaciones y demás. Mi empresa lo ha hecho. Nosotros tenemos también productos. Lo que hicimos es, cuando el empresario mexicano no quiso, cuando les dijimos que les acercábamos a clientes que ya habíamos conseguido en China a través de esa información de la aduana, sabíamos quiénes compraban aguacate y demás. Cuando yo volteo y le digo, hay que hacerlo, y dicen que no, le digo, perfecto, maquílame bajo mi marca y yo voy a exportar directo. Entonces viene un momento en donde tú volteas a las empresas más pequeñas de mi estado de Colima y les dices, ¿no te interesa China? Bueno, maquílame una marca, no necesito una gran cantidad, pero sí puedo llegar a ser el proveedor de los restaurantes y va a ser un prestigio para nuestro estado, un prestigio para tu empresa que va a decir que ya exporta a China
Eso empiezas a ampliar el mercado. Entonces yo veo esquemas distintos. Tú cuando llegas y te sientas con el gerente de Jenny Lu, que lo hemos hecho cada vez que voy a China, y le digo, oye, me interesa, ¿qué necesito para venderte? Yo necesito que tengo aquí una serie de contactos que te van a ayudar a importar. Son intermediarios, ¿no? El importador, el distribuidor y demás. Y si no, tú impórtala y me la vendes aquí ya puesta aquí. Ese es otro modelo. Vas con esos empresarios o jóvenes mexicanos que trabajan en estas empresas, importas tu tarima y luego se la vendes en estos lugares. A lo mejor va a llegar el momento donde el crecimiento es cada vez mayor. Esto lo hablo para el tema de empresas que les da un prestigio o les da un crecimiento, o en algunos productos es atractivo exportar a China porque los márgenes son importantes y los costos logísticos y demás son importantes, pero el margen te da, dado que varios de los productos extranjeros en China se comercializan en precios más altos. Aparte de los costos, les digo, es un parte del prestigio. ¿Quién está consumiéndolos? La gente que tiene un mayor poder adquisitivo. ¿Cuáles productos vemos con mayor potencial en China? Y todos los compradores nos dicen, productos que sean para el mercado saludable, que es la persona de mayor poder adquisitivo que está yendo a estos lugares a comprar. Vemos esquemas, vemos el caso de Tmall, que claro, es más costoso, pero a lo mejor cierta pyme puede cumplir con esas reglas y esos precios, pero también vemos que la embajada y el consulado de México en China, ¿qué pueden hacer? Y ya lo estamos viendo con algunas cámaras, negociar, y se hizo en su momento, negociar con plataformas como el caso de Taobao, de Tmall, de JD.com, para que las empresas mexicanas dentro de una página sobre México ofrezcan sus productos y darle oportunidad a empresas también de menor tamaño. Por ahí hay una iniciativa de una cámara empresarial, la Canaco. He visto cómo promueven productos mexicanos también. Entonces tienen sus pequeños centros donde son centros donde estás vendiendo. Ahora, yo he visto, hay una persona en Beijing, cuando vivía en Beijing, alguien está vendiendo productos de empresas. ¿Qué hacen? A través del WeChat, en su WeChat empiezan a promover productos de venta directa, y acuérdense que con el WeChat incluso les hacen las transferencias, pero también como ya tienen el producto ahí y están vendiendo de manera directa, promocionándose en el muro del WeChat, también van y visitan a esos distribuidores y compradores para que su volumen de venta también sea no solamente 1 o 2 productos también. ¿Quién está vendiendo así? Hay una persona que vende carne uruguaya y hay otra que está vendiendo algunos productos de Colombia, por ejemplo. Los conozco, son emprendedores, contactaron empresas que se interesaron y les mandan en cantidades no muy grandes y están vendiendo. Claro que como estrategia como país tiene que ir también a apoyar a las grandes empresas. ¿Qué veo con grandes empresas mexicanas? Me ha tocado platicar con sus tomadores de decisiones y muchos de ellos no conocen China. A pesar de que han estado en ese país, resulta que China se les complica porque quieren replicar estrategias exitosas en Europa y en América del Norte. Y China es un país con características distintas al hacer negocios. Entonces, son muy exitosos en otros países, más no en China. Muchas gracias. Pues mira, hay ya una larga lista ahí de preguntas, no tienes que responder a todas, ¿no? La primera es ahí de Juan Carlos Morales sobre nuestro querido programa ahí para jóvenes empresarios, se llamaba hace 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, tienes libertad total de ir haciendo referencia a las preguntas, ¿no? Muy bien. En ese programa de negocios México-China yo participé, 2006 al 2008, estábamos en Hangzhou y Shanghai. ¿Qué es lo que vi? Ahí faltó algo importante, que era, para poder ir a ese país, realmente tuvimos que llevar usuarios de la información. Tuvimos que decir, ¿sabes qué? Yo llevo este proyecto y mi usuario es la empresa tal, pero va a ser un proyecto público, va a ser el puerto de Manzanillo, como yo llevaba un cierto proyecto, pero no estaba ligado realmente al tomador de la decisión, que pudo haber sido no solamente el puerto de Manzanillo en general, sino una agencia aduanal
que quisiera buscar una contraparte allá en China, o que quisieran conocer el sector logístico para definir áreas específicas de oportunidad. Nos faltó usuarios de la información, quién se beneficiaba de lo que hacíamos y quién nos supervisaba al realizarlos. La otra parte es, nos faltó también tener al sector académico de nuestro lado, gente como usted o como la Universidad de Colima, que nos ayudaran en el tema de qué estándar de calidad debe de tener la información que buscas, qué metodología tienes que seguir para desarrollar esta investigación y demás. ¿Por qué? Porque al final cada uno de nosotros entendía el reporte de una manera distinta y va a encontrar que hay información muy valiosa, información que no sirve de nada o información que no cumplía ciertos estándares de calidad y por lo tanto se perdió. La otra parte era, faltaba difundir esos documentos y esa información en su momento, no 20 años después, en su momento. Se está generando esta información y se está difundiendo a través de esta plataforma a las secretarías de desarrollo económico, a los centros de investigación y a la sociedad en general. Como no se difundía la información, se quedaba guardada. Entonces ciertas personas tal vez tenían acceso a ella, pero la gran mayoría de la gente o la sociedad no vio el beneficio real de que nosotros estuviéramos. ¿Qué hice yo para tratar de revertir eso en su momento? Desde el 2007, a principios del 2007 empecé a escribir cartas desde China. 74 artículos para el periódico Ecos de la Costa en el estado de Colima, cada semana hablando sobre mis percepciones, dónde veía oportunidades de negocio y cooperación. Llego a Colima y la gente conocía de eso, incluso, tú eres la persona que estaba acá en China y que nos escribía sobre esto y demás. Despertábamos el interés. Hacía un documentito y lo enviaba a publicar en un diario local para que se conociera. Creo que estos eran los temas. ¿Y por qué no continuó? Como siempre, muchos de nuestros proyectos terminan cuando no ven un resultado inmediato o cuando no hay un gobierno de otro partido que continúa con ese mismo proyecto que era impulsado por los secretarios de Desarrollo Económico de otro momento, y también darle el reconocimiento a Alfonso Araujo, que fue el que lo promovió en su momento. Fue una idea sumamente creativa e importante. Muchos jóvenes regresan a México, no se dieron a conocer en su momento, no fueron encontrados por empresas, que ahí termina porque no hay un seguimiento, no se aprovechó gente que tenía el conocimiento del idioma y de la cultura. Siguiente. Dice que si puedo dar algunos ejemplos para sectores en China los cuales empresas mexicanas podrían entrar, aparte del sector agrícola. ¿Cuáles sectores específicos México tiene ventajas comparativas delante de China? Eso yo les hablaba el tema, si buscamos en estos documentos, el doctor Enrique Dussel no me dejará mentir, China sabe qué quiere con América Latina, qué quiere con estos países, y vienen en esos documentos sectores específicos. Nosotros tenemos que empatar, ¿cuáles son los sectores donde tenemos una fortaleza en México? Sector automotriz, eléctrico, electrónico y demás. En China también sí, busquemos de qué manera ciertas empresas mexicanas se vuelven proveedoras en China de esas armadoras en el sector automotriz, por ejemplo, o de otros productos. Eso lo ha hecho, por ejemplo, Metalsat. ¿Cómo llegó a China? En su momento compró una empresa y tenían allá, pero cuando fuimos a explorar el mercado, ellos podían ser proveedores de ciertos insumos para armadoras extranjeras en China con las que ya hacían negocios en México. Y se abren posibilidades. Hay varios sectores. Yo lo que busco es, no todo es competencia, hay momentos en los mismos sectores donde podemos cooperar y tenemos que buscar qué sectores tenemos fortaleza y podemos llegar con China y tratar de desarrollar esos proyectos. ¿Qué aspectos de la personalidad del negociante mexicano busca ver el empresario chino en el sector académico? ¿Qué espacios hay para los estudios lingüísticos e interculturales? Muy bien. La parte de la personalidad. Yo les hablaba cómo cuando te sientas con un empresario chino hay que buscar las similitudes en lugar de las diferencias. El empresario mexicano cuando llega a China se asusta
y generalmente empieza a dar concesiones que no le daría un empresario de cualquier otro país. Hay gente haciendo negocios que permite mandar por adelantado un pago de México a China y luego vienen las consecuencias porque no había un contrato de compraventa o no había cómo reducir el riesgo y empieza a haber una serie de estafas que luego llegan a la embajada y trata uno de resolverlas. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué personalidad? Tenemos que ir a China, conocer a nuestra contraparte y sentarnos, revisarla, investigarla, quién es su empresa, realmente él trabaja para esa empresa. Tenemos que ver el tema de desarrollar la confianza. Vas a llegar, te van a invitar a comer. Si ellos vienen a México, hacemos lo mismo, los invitas a un botanero, a un bar, los invita para desarrollar la relación. Entonces, vas viendo, vas creando confianza, ves también la honestidad en la información y vas tratando de reducir riesgos en esa relación de negocios. Y la parte que les decía, similitudes. Ellos también consideran importante el hacer negocios de largo plazo, las buenas empresas, así es. En México busquemos desarrollar relaciones de largo plazo, busquemos la honestidad, la cooperación, el dar a conocer nuestro país y qué similitudes tenemos con China. En el sector académico, sin duda, hay oportunidad. Por eso hablo de esos convenios que ya están desarrollando la UNAM y otros, donde puede haber intercambios, pero también a nivel de nosotros. Ahí hay personas donde puedes tú empezar a buscar qué chinos llegan, por ejemplo, a la Universidad de Colima a estudiar ciertas materias, pero tú les puedes dar ciertos cursos de cómo hacer negocios en México o algún tema de darles visitas guiadas para que conozcan la historia y la cultura de Colima. Entonces ya vienen los jóvenes asiáticos, están en la Universidad de Colima y tú empiezas a ofrecer servicios alrededor de. Eso es posible hacer, lo he visto que lo hacen. César es uno de ellos, pero hay varias personas en Colima que viendo que ya están los empresarios o estudiantes en el estado, tienen una serie de servicios alrededor. Hay que buscar especializarnos en esos servicios. ¿Cómo? Pues traigamos algún académico que también esté interesado y que le dé esa parte no solamente de negocio, sino de profesionalización del servicio. Preguntan ahí, una vez que tengamos toda esa información, ¿cómo discriminamos cuál es la real y cuál es la ficticia o parcial? Para una plataforma como la que comento, tenemos que partir de qué fuentes tienen un respaldo institucional. ¿Yo por qué negocio y volteo con el CCPIT? ¿Por qué busco a la revista China Foreign Trade Magazine? Porque trae el respaldo de una institución como el CCPIT, porque yo ya reconocí la información, porque tienen empresarios que son reconocidos escribiendo. Si yo consigo que las fuentes tengan un respaldo o que sean centros de investigación reconocidos, lo que ellas están generando va a ser información que tengo que revisar, sí, pero muy probablemente tiene un grado de especialización y de respaldo más grande. Cuando yo llegué a Qatar, por ejemplo, Metals una vez me preguntaba, oye, ¿qué clientes puedo tener en China para tal producto? Llego con Qatar y me dan listados de empresas que estaban en el sector de armadoras y que estaban exactamente en el tipo de industria y productos que demandaban de una empresa extranjera. Ahí como Qatar sí tiene todo un respaldo, tú vas a ver instituciones gigantes en China generando cierta información. Ahora, si esa información es revisada por gente en la embajada, en el consulado, o generada incluso por ellos, yo estoy hablando de que si van a la feria de alimentos CIAL, nos manden un reporte sobre tendencias que vieron en el sector, sobre contactos de distribuidores serios como JD.com, que a lo mejor puso un stand ahí, de Tmall, de Taobao, de tales hipermercados y supermercados que se ponen en esas ferias, pues esa información trae también un respaldo. No se va a hacer responsable la embajada y el consulado o las cámaras empresariales de qué negocios tú desarrollas. Por eso tú también tienes que complementar esa información con una investigación.
y vas a saber, con estas empresas sí hago negocios, esta información que está siendo difundida tiene cierto respaldo, pero no me voy a confiar. El problema es que ahorita entras a cualquier plataforma y encuentras información falsa, real y demás, y pocas personas estamos haciendo una búsqueda más sencilla. A ver, aquí viene alguien, dice, se sugería leer la información en chino y aprender chino. Claro que el aprender el idioma mandarín, el chino mandarín, es sumamente valioso. Hay funcionarios de otros gobiernos criticando a China de que por qué la información no está en inglés, la de sus políticas públicas y demás. La información de China está en chino. ¿Quieres profundizar realmente en el conocimiento de los temas? Tienes que aprender chino. Si no, tienes que tener a alguien que conozca con profundidad el chino, porque la información más valiosa de ese país está en ese idioma, es su idioma. ¿Por qué en México la información más valiosa está en español? Y los chinos que vienen, pues estudian español, los de la embajada, para conocer con profundidad. Lo mismo ocurre, tenemos que aprender el idioma, y si no lo aprendemos, tenemos que tener gente que hable ese idioma para que lo que nos ponen en inglés en la página del Consejo de Estado de China, que es mínima la información, pues alguien profundice en el estudio de eso y está en chino. Claro que sí, eso es importante, estudiar el idioma, coincido con lo que dice. Alguien está en el campus Laguna del TEC, me enviarán un correo por ahí. Dice que se está creando una asociación con la comunidad china con la finalidad de impulsar la relación con ese país. Muy bien, coordinémonos. Está el CECHIMEX, el Centro de Estudios China-México de la UNAM, y están otras instituciones. Coordinémonos, no se trata de hacer 1000 instituciones, sino coordinarnos. ¿De qué manera el CECHIMEX puede orientarlos? ¿De qué manera el TEC de Monterrey y los especialistas también que existen en temas de México-China y otras instituciones cooperan y coordinan esfuerzos en lugar de tener esfuerzos apartados? Hay otra parte, dice, no es fácil para ciertos sectores exportar a China. Los intermediarios locales son el costo de transacción más importante al ingresar al mercado. Exacto. Tenemos que hacer un análisis profundo. ¿Llegamos o no competitivos a China? ¿Cuántos intermediarios existen? ¿Puedo quitarme ciertos intermediarios? ¿Es valioso si me los quito o no? Hay empresas mexicanas o mexicanos en China que te ayudan a ser ellos el intermediario en lugar de 2 intermediarios chinos, por ejemplo. Entonces busquemos esas alternativas. ¿Cómo vuelvo más competitivo mi producto en ese mercado con cierta estrategia? Y ahí viene la estrategia logística que vayamos a desarrollar, qué contactos tengo en ese país e investigar para tratar de llegar más competitivo a ese mercado. No sé, ¿hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Ahorita respondí las que estaban en el chat. Creo que son las principales. Amablemente también enviaste ahí tu correo electrónico que varios solicitaban, me imagino, para bombardearte con preguntas concretas. Yo les recuerdo a los que están presentes también que si Salvador nos envía su PowerPoint, con mucho gusto lo subimos al portal del CECHIMEX y es una fuente muy consultada. Ahí está además toda tu información personal para tener un contacto directo, ¿no? Mira, yo creo que son las principales preguntas. Salvador, yo no puedo más que felicitarte por el entusiasta trabajo y labor que estás realizando, y te recuerdo que cuentas con, en fin, una pequeña y humilde plataforma, el CECHIMEX, con todas estas conferencias, libros, estadísticas, etcétera, que por ahí pudiera ser
de relevancia para, en fin, algunos de tus clientes, etcétera. Todos estos temas de homologación de estudios se ha venido trabajando hace mucho tiempo, ¿no? El Sechimex realizó por ahí este programa de becas Ciudad de México, China. Ahí sí logramos. Tenemos 3 libros al respecto, con nombre, apellido, objetivos, resultados, correos electrónicos y teléfonos de hace 10 años de los becarios, ¿no? Algo así hubiera sido fantástico para este programa de jóvenes empresarios de la AMSDE, pero bueno, ya será para historiadores, ¿no? Y no necesariamente empresarios, ¿no? Pues muy agradecido, Salvador, por tu tiempo, sabiendo que estás en otras actividades, ¿no? Y bueno, estaremos en contacto. No sé si quisieras hacer algún último señalamiento, pues antes de terminar tu conferencia, ¿no? Sí. Yo quiero agradecer uno al Centro de Estudios China-México de la UNAM, a usted, doctor Enrique Dussel, a su equipo de trabajo. Aquí veo que hay ciertos investigadores de la UNAM, y que confiemos dentro del sector público, dentro del sector privado, lo que se desarrolla en estos centros de investigación como el de usted. Tenemos que coordinar esfuerzos. Hacen ustedes un enorme esfuerzo con este tipo de conferencias, los libros que publican y demás, pero necesitamos que el sector público voltee y los tome de asesores para toda la política pública entre México y China. Que los lean estos libros, que los leamos y que a partir de ahí tomemos decisiones. De otra parte, trabajé en la Embajada de México en China, sé la enorme labor que se desarrolla en las embajadas. Hay muchos temas, muchas personas solicitando apoyo. Busquemos apoyar también a estas embajadas y consulados. Ahorita tenemos un nuevo embajador, el embajador Jesús Seade, con propuestas nuevas. Tratemos desde el Sechimex, ustedes, desde mi empresa G-Perspective, desde las cámaras empresariales, acercarnos a él y buscar cómo colaborar, cómo todos podemos impulsar y coordinar esfuerzos para que más gente en México conozca específicamente esas oportunidades de negocios y lleguen a ellos la información a través de las Secretarías de Desarrollo y Fomento Económico, de alguna plataforma y demás. Eso es lo que necesitamos en México, no duplicar esfuerzos. Usted más que nadie sabe cómo duplicamos ciertos temas, todo el mundo estamos hablando de lo mismo, todo el mundo promovemos los mismos eventos y en lugar de llevar una sola delegación de todos, ahí vamos fragmentados o pidiendo reuniones al CCPIT una vez, y luego nos dicen que al día siguiente le pidió a alguien más, y al día siguiente otro, y a nadie nos entienden. Dicen, ¿cómo es posible a veces que de una misma cámara empresarial sus empresarios me están pidiendo lo mismo todos los días? ¿Qué falta de coordinación existe en su país, no? Esa es la parte. Un gran esfuerzo de ustedes, de nosotros y de la embajada a reconocer, y del consulado y de su gente, porque yo estuve ahí. Alguna vez tal vez fui crítico de que no nos dan el servicio que buscamos, pero también me di cuenta que está en uno. Si tú conoces tu empresa y qué quieres, facilítale la información y la manera de que estas personas te apoyen, dándoles exactamente qué buscas y cómo te pueden ayudar. Pues agradecerle y muchas gracias por esta oportunidad de platicar con todos. No, gracias, Salvador, de nuevo. Y pues sí, pues cuántas historias hemos escuchado en los últimos 20 años de ¿y cómo podemos exportar aguacates a China? Uy. Y la capacidad de aprendizaje institucional es limitada, ¿no? Fantástico, pues no nos despedimos, sino que seguimos en estos temas. Salvador, felicidades por el esfuerzo en tu empresa y bueno, nos seguiremos apoyándonos en lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Muchas gracias. Muchas Muy gracias. buen día. Igualmente, hasta luego.